Shabbat Shalom, amigos. Buenos días para todos los que están conectados por este medio de Facebook para poder estudiar el día de hoy la palabra de Dios. Les comento que Shabbat Shalom es un buen saludo para comenzar el estudio. ¿Por qué? Porque es una palabra hebrea que significa reposo en el caso de Shabbat, y Shalom significa paz, en el sentido de que es una paz completa, es una paz que proviene de Dios, es una paz también que cuando uno tiene paz con el prójimo puede tener también paz con uno mismo. Entonces, Shabbat Shalom es un saludo muy bonito, muy hermoso, y que justamente vale la pena decirlo, mucho más cuando estamos reunidos para estudiar lo que es la palabra de Dios. Saben que estos días que estamos viviendo acá en todo el mundo, no solamente en Ecuador, obviamente amerita tratar ciertos temas en base a la palabra de Dios. Entonces el día de hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir un poco, ¿no?, sobre esto de que las personas en realidad somos creadas a imagen y semejanza de Dios, tanto los hombres como las mujeres. De hecho, la palabra en griego prospein es persona, ¿no? Y en el contexto griego, prospein es una persona que puede ser tanto hombre como puede ser mujer. Entonces Dios a cada persona le da sus características, le da sus dones, les da sus talentos, y toda persona es importante para Dios, o para Hashem, como se dice en el contexto de Israel. Entonces, en estos tiempos uno puede encontrar mucha luz a través de la palabra de Dios en estos temas, como por ejemplo la salud. Dios quiere en realidad que las personas estemos sanas, aunque nos suene raro. A Dios le interesa más que las personas estén sanas antes que sanarlas. Por eso es que a través de las páginas de las Escrituras, de la Torá, o lo que sería el Pentateuco en griego. Torá es una palabra en hebreo que significa instrucción. De hecho, es la palabra original de los 5 primeros libros de lo que llamamos Biblia. Entonces ahí en la Torá, en la instrucción de Dios, o el Pentateuco en griego, que quiere decir 5 estuches o 5 libros, está justamente la instrucción que Dios da para la vida del ser humano, para los pueblos, para los gobernantes, para los hombres, para las mujeres. Entonces podemos encontrar muchos principios de vida que nos van a ayudar a llevar una vida como Dios quiere. Yo soy convencido que Dios quiere que el hombre y la mujer vivamos mucho tiempo. De hecho, voy a citar algunos casos. Por ejemplo, Dios en uno de los versículos de la Torá dice: cuando construyas una casa o una terraza, asegúrate de levantar una especie de pared más o menos de 90 centímetros para que no haya nadie que se caiga de esa casa. Porque si alguien se cae de esa casa, pues la sangre de esa persona yo la pediré a cuentas de ti. Pero si alguien se cae a consecuencia de que no es prudente, pues la persona dueña de la casa es libre. De igual manera, cuando la comida, ¿no? O sea, que es uno de los temas de debate que está el día de hoy en el mundo, de dónde proviene este virus corona o coronavirus. Hay muchas hipótesis, muchas teorías que unos las defienden, otros por desconocimiento de pronto atacan a ciertos gobiernos, yo qué sé, pero en realidad la misma Biblia ya nos dice desde el comienzo de las Escrituras qué es comida y qué no es comida. Entonces, ¿a Dios le interesa lo que comemos? Pues sí, a Dios le interesa lo que comemos. De hecho, Dios en Levítico capítulo 11, o Vaikra, que es el nombre en hebreo original del libro, ahí Dios define qué es comida y qué no es comida. Entonces, por ejemplo, Dios dice los requisitos que deben tener los animales del campo para que sean comida. Por ejemplo, entre los requisitos que ponen es que tenga 2 características. El uno es que rumie y el otro es que tenga la pezuña hendida. Entonces, si usted quiere comer un animal de campo, tiene que ver que tenga estas 2 características. Si no tiene estas 2 características, pues para Dios no es comida, aunque el mejor chef del mundo diga que es comida.
¿Por qué? Porque Dios es el que creó pues justamente la vida y al ser humano y le está protegiendo. De igual manera de los seres que habitan en el mar, Dios dice que los que tienen aletas y escamas son comida. Si no tiene aletas o no tiene escamas, para Dios no es comida. De igual manera en las aves, Dios da ciertos requisitos y usted puede ir a su Biblia, a su Torá o a su Pentateuco y encontrar eso en Levítico capítulo 11, que es comida, que no es comida. Y sí me ha llamado la atención, estudiando un poquito esto de las pestes a través de la historia, encontrarme con que muchas pestes justamente vinieron es a través de varias causas, como una, la persona comer lo que no es debido. Por ejemplo, en el mismo Levítico capítulo 11, usted va a encontrar que el murciélago, que es una teoría que hoy está, que es el causante, bueno, no es el causante, sino las personas que comían el murciélago en la China, la serpiente, posiblemente son los causantes de este virus. A propósito, la palabra virus significa veneno, significa tóxico en el idioma original. Entonces algunas teorías que parece que tienen mucho sentido en base a la palabra de Dios dicen que este virus posiblemente mutó a través de comer lo que Dios dice que no es comida. Entonces en Levítico 11 Dios mismo dice que el ratón, Dios dice que el murciélago, que la serpiente, que el camarón, etcétera, son animales tóxicos, o sea, son veneno, que Dios los creó justamente con características para limpiar. Por ejemplo, en el caso del camarón, Dios creó al camarón para limpiar lo sucio del fondo del mar, al cangrejo para limpiar lo sucio de la orilla de los mares, de las playas, en el caso del cerdo para limpiar lo sucio del campo. Me ha llamado la atención como muchas personas en la antigüedad, cuando incluso compraban grandes tierras y había muchas serpientes, lo que hacían es llevar cerdos para que se coman las serpientes y limpiar el terreno para que quede limpio de serpientes. ¿Por qué? Por la característica de grasa y de toxinas que tiene el cerdo, que aún ni la picadura de la serpiente más peligrosa le hace daño. Entonces ya vemos en Baikra o Levítico capítulo 11 que Dios ya define qué es comida y qué no es comida. Otras características por las cuales a través de la historia han venido surgiendo estas pestes es también el no bañarse muy seguido, aunque no suene chistoso, el no lavarse las manos. Si usted va a la Torá, la instrucción de Dios, ahí por ejemplo Dios, incluso Dios manda ahí que la esposa o la mujer, después de tener el estado de nida, o lo que nosotros llamaríamos comúnmente aquí en nuestro contexto y en nuestro idioma menstruación, tenía que hacer varios ritos de sumergirse en el agua completamente, esperar 7 días que le pase el estado de nida o de menstruación, y ahí después de hacer una mikveh o una purificación en agua viva, agua que corre, no agua estancada, podía volver a estar en el lecho con su esposo y tener intimidad. De igual manera, el lavado de manos ya lo podemos ver en la escritura, en el mismo pueblo de Israel. El lavado de manos siempre ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque justamente protege de las bacterias, protege de los virus. Entonces, la mayoría de las enfermedades o las plagas que ha habido a través de la historia de la humanidad, justamente ha sido una por lo que come, por no comer lo que es comida. Entonces, el dicho ese de que la persona es lo que come es una gran realidad. De hecho, Maimónides, un gran médico judío medieval que vivió en España, que aparte de ser rabino y aparte de ser un gran médico de los mismos reyes de España, aún de los califas del Islam, él incluso aconsejaba, ¿no?, que la persona apenas se levante de la cama tiene que lavarse las manos. Antes de comer tiene que lavarse las manos, tiene que beber bastante agua en el día. Incluso él da varias sugerencias de cómo comer, de no mezclar más de 3 productos en una ensalada, en algún plato, no mezclar carne con leche, que también es interesante. En la misma Torá también Dios lo prohíbe, porque dicen los dios médicos que el momento que usted mezcla carne con leche, sencillamente está mezclando 2 contrarios. La leche es vida, usted sabe, el bebé toma leche, entonces la leche en la Biblia es vida,
En cambio, la carne del animal muerto obviamente es muerte. Entonces, mezclar vida con muerte en ese sentido aún de la comida tiene sus influencias. Y Maimónides aconsejaba que no se mezcle carne con leche. Y justamente ese versículo bíblico también ya Hashem le reveló a Moshe hace varios miles de años y está escrito en la Torá o Pentateuco. Entonces, lo que uno come, cómo uno vive, el estilo de vida, el aire también, el aire es muy necesario. En la escritura podemos ver que el oxígeno es muy importante, que debe ser un oxígeno puro. El hecho de que en Israel hasta el día de hoy hay la costumbre una vez al año en la fiesta del árbol, que pasó hace algún tiempo atrás, siempre hay esta buena costumbre, buena tradición que debemos aprender todos en el mundo de sembrar un árbol. ¿Por qué? Porque justamente los árboles, aparte de producir frutos, purifican el aire. Entonces ya la misma Biblia nos habla de cómo es que el hombre tiene que cuidarse. Entonces a Dios le interesa que el hombre esté sano, que la mujer esté sana, más que sanarlo. A Dios le interesa cómo uno tenga un estilo de vida. Entonces el mismo Maimónides dice y asegura en su libro de medicina que la persona que vive conforme a los mandamientos de Dios va a tener una buena vida, ¿no es cierto? Va a tener una buena vida. Entonces, en estos tiempos que estamos pasando, debemos corregir varias cosas, porque no es cuestión solamente de arrepentirse, ¿no? Es interesante cómo en hebreo, arrepentirse tiene que ver con la palabra hebrea teshuvah, ¿no? Entonces, teshuvah es una palabra en hebreo que significa, sí, arrepentirse, pero esa es apenas una parte. La otra parte es corregir para que el arrepentimiento esté completo, es decir, corregir lo que nosotros estábamos haciendo mal en nuestras vidas, al no cuidar el cuerpo que Dios nos dio, al no cuidar el alma que Dios nos dio. Entonces la teshuvah tiene que ver con arrepentirse de corazón, como muchos están haciendo en esta época de plagas, pero también tomar conciencia y cambiar el estilo de vida. Entonces cambiar el estilo de vida quiere decir dejar lo que no es comida, comer lo que Dios dice que es comida, tener esa práctica del baño diario, que es muy saludable. A veces a uno le causa gracia saber que en la edad medieval, por ejemplo en Europa, los médicos de la época prohibían el bañarse, porque en la cosmovisión europea de la medicina de la época, de los galenos, de los médicos, se pensaba que al bañarse la persona iba a perder protecciones de ciertas cosas que le daba al cuerpo, lo cual es absurdo. Entonces también comenzar con esa práctica de bañarse seguido, lavarse las manos. De igual manera Dios creó los frutos. Entonces hay un dicho muy antiguo hebreo que dice que incluso cuando las personas partan de este mundo, una de las 7 preguntas que Hashem le va a hacer al ser humano es si es que probó todos los frutos que él creó. Pero hoy hay mucha gente que de pronto come uno que otro fruto, pero no saborea todos los frutos que Dios creó para beneficio de la humanidad. A veces se permite la gente más la comida que le da sabor, pero no en realidad la comida que le alimenta. Entonces, si ponemos en práctica ese tipo de cosas, podemos darnos cuenta que incluso la persona que come sano, que bebe agua, que evita el azúcar, que evita las grasas, que tiene una buena conciencia, porque también el estrés es un problema que viene de la psique, que en griego sería lo que es el alma, el ánima en latín, o el alma transliterado al castellano, o en hebreo, o sea, esa parte donde está la voluntad del hombre. Entonces, el hombre también debe nutrir su alma con la palabra de Dios. Recuerden que Yeshua, que es el nombre original de Jesús, porque en realidad Yeshua era judío, vivía como judío, comía como judío, vestía como judío. Entonces aún Yeshua dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tener estos cuidados, tanto en lo espiritual, en el estudio de la palabra de Dios, tener una buena conciencia con la sociedad, con la familia, con uno mismo, más los hábitos correctos alimenticios, obviamente van a permitir que el ser humano tenga
una mejor salud, porque Dios creó al cuerpo con un sistema inmunológico impresionante. De hecho, el rey David en uno de los salmos dice que cuando él analizaba su cuerpo era tan perfecto que se quedó asustado, porque solamente el verdadero Dios, el Dios de Israel, puede crear algo así. Entonces Dios creó el cuerpo de una manera tan inmunológica que muchas veces usted y yo no sabemos las batallas diarias que hay en nuestro cuerpo. Pueden aparecer bacterias, virus, pero automáticamente los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo el sistema inmunológico que está, los elimina y usted y yo ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, de esta manera es que uno puede darse cuenta cómo el Eterno puede querer tener un buen trato con nosotros, con las personas, pero nosotros debemos también obedecerle, porque como hablábamos de la palabra teshuvah, ¿no? Entonces el arrepentimiento es bueno, pero aparte de eso hay que corregir con las acciones. En cambio, en griego se dice metanoia, lo que es arrepentirse, pero ya metanoia da la idea solamente de un arrepentimiento, pero que ya no va a la acción. Como cuando alguien llora y se arrepiente o le pide perdón a Dios, pero no cambia su vida. Entonces, metanoia, aunque es una buena palabra en griego, no complementa lo que es la teshuvah en hebreo. Un arrepentimiento ante Dios honesto, ante las personas, ante uno mismo y también un cambio de vida. Y hablando también del mismo tema, mira, nosotros podemos encontrar la famosa cuarentena que hoy se escucha, ¿verdad? Acá en Quito, Ecuador, les comento que, si no estoy mal, ya estamos en el 5º día de lo que es la cuarentena que el gobierno de una manera muy prudente ordenó y debemos acatar, porque también la Biblia dice que el pueblo de Dios debe acatar las autoridades que son puestas por Dios mientras no se vayan con la palabra de Dios. Y obviamente en este caso es triste ver, por ejemplo, como en varios países hay varios contagiados con este virus y justamente se contagiaron en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque a veces hay un desconocimiento o el pensar que si uno va a la iglesia le va a proteger del virus o de alguna enfermedad o una plaga, pero en realidad eso no es así. Uno puede ver a través de la historia que cuando ha habido grandes terremotos, mucha gente pensando que Dios les va a proteger han ido a las iglesias y muchas muertes han sucedido justamente en las iglesias, como en el terremoto de Ambato de 1949, que fue en agosto. Mucha gente pensó que al ir a la iglesia Dios les iba a proteger y la iglesia se fue encima y muchos murieron. De igual manera, hoy hay muchos contagiados en varias partes del mundo porque alguna persona que va a la iglesia o alguna congregación contagió a los demás. Entonces la Biblia nos dice también el prudente ve el peligro y lo evita. Entonces el prudente es alguien que si ve el peligro va a evitarlo, va a obedecer las autoridades que son puestas por Dios, porque justamente en este caso la orden del presidente de nuestro país y de muchos países en el mundo es para proteger la vida de las personas y uno debe obedecer a Dios en estos temas también. Aparte de eso, la famosa cuarentena, ¿no? Como yo les decía hace rato, uno ya lo puede ver en la Biblia cuando Dios le ordena, por ejemplo, a una mujer cuando da luz, un varón. Es interesante, ¿no? Dios le manda a hacer cuarentena, que no se levante, que sea tendida en la cama, justamente por la salud, no solo de ella, sino también del bebé. Entonces ya vemos ahí la cuarentena, cuando una mujer daba luz, un varón, en la Biblia tenía que acatar la cuarentena. Hoy ya casi eso no se ve, aunque muchos pueden decir que de pronto la tecnología, la ciencia de la época no era la misma, no había el agua potable en las casas como hoy la tenemos. En parte es verdad, pero en parte también recuerden que el sabio consejo de Dios nunca hierra. Entonces nunca va a estar de más que una mujer que, por ejemplo, da luz, en lo posible, si fuera posible, descanse un buen tiempo. Entonces descansaban 40 días las mujeres cuando daban a luz un varón. Ahora, cuando daba a luz una mujer, el mismo Dios ordenaba 80 días que tenía que descansar. ¿Por qué? Porque justamente la mujer, la bebé que nacía algún día, cuando llegue a la edad que tiene que ser esposa, va a tener hijos y obviamente va a producir más vida. Por eso es que la Torá o la Biblia explica que Dios le manda a la mujer cuando da luz otra mujer
que descanse 80 días. Entonces podemos ver ya la cuarentena en la Biblia. Incluso cuando se da esto de la salida de Egipto del pueblo de Israel, el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto, en realidad no 400 años como se traduce en algunas versiones, sino 230 años en realidad que fueron esclavos en Egipto. Y ahí podemos ver que incluso cuando manda al ángel de la muerte, justamente Hashem da un orden a través de Moshe o de Moisés, donde los israelitas debían matar un cordero. Y a través de la sangre de este cordero, ponerlo en los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte iba a pasar en la 10ª plaga de Egipto, matando a los primogénitos, tanto de Faraón como de los egipcios y aún de los animales. Entonces ahí ya podemos ver también ese encierro, ¿verdad? Esa protección que nos da luz cuando hay casos graves o peligrosos. De igual manera, por ejemplo, en Isaías, capítulo 26, verso 20, les quiero compartir una lectura de la Biblia donde dice: anda, pueblo mío, éntrate en un aposento, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira de Hashem. Entonces nosotros no debemos también olvidarnos de esto. A veces se predica de un Dios que solo es amor, que Dios te necesita para amar, etcétera. Mucha filosofía por ahí que en realidad no es ni siquiera bíblica, aunque suene bonito, pero en realidad también tenemos que recordar que Dios es un Dios que a los hijos que ama castiga, disciplina. Y Dios va a respetar su naturaleza, incluso la creación, incluso la naturaleza. Entonces, en este caso, en el profeta Isaías, ya podemos ver la advertencia de Dios para el pueblo de Israel. Mientras pase la plaga, mientras pasen estos problemas, enciérrate un poco, sé prudente, sé inteligente. Yo veía en las redes sociales esta semana como una mujer de 96 años que estuvo en el Holocausto, ella comenta a su nieto que estuvo 3 años escondida en un pozo, justamente para no perder la vida en la época de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, y 2 años y medio en el gueto, casi sin agua y sin comida, ¿no? Y decía el nieto de esta señora, sobreviviente del Holocausto, que cómo es posible que las personas por estar 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, no sean responsables y decidan salir a la calle. Entonces tenemos que entender que también esto de encerrarnos es algo bueno. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo está respaldando. El aire, el oxígeno, si usted sale a lugares que están muy poblados en esta época, está contaminado y usted corre riesgo. Entonces ya podemos ver esto de la cuarentena, esto de los encierros en la Biblia. Incluso el salmista, el rey David, en uno de sus salmos también él escribe y dice que cuando Dios está airado con aquellos que no guardan sus mandamientos, con aquellos que no le obedecen, que viven una vida que solo les interesa lo económico, la fama, el poder, andar en sus pecados, en sus delitos, Dios se iría. Hay épocas que se iría y justamente manda plagas o lo permite. Y el rey David también menciona, dice que si tú temes a Hashem, si tú guardas sus mitzvot, sus mandamientos, si le obedeces, dice, la plaga no tocará tu morada. Entonces es importante también recordar esto, que esto de las plagas siempre ha habido a través de la humanidad, pero cuando uno las analiza generalmente es porque las personas no han cuidado la naturaleza que Dios creó, no han cuidado su cuerpo, y como producto de eso ha venido sucediendo muchas cosas. Entonces, eso, amigo, quería compartirles en esta mañana. Como ustedes saben, los que de pronto ya me conocen, algunos amigos y amigas, nosotros estudiamos el Shabbat, estudiamos los mandamientos de Dios, porque obviamente estudiar la palabra de Dios es lo mejor que puede haber. El mismo Yeshua dice en uno de los textos del Brit Hadashah, Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento, dice, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama va a guardar mis mandamientos. Entonces no es cuestión de decirle, solo te amo y yo te amo, pero él añade, el que me ama en realidad va a guardar sus mandamientos. Entonces uno puede ver que, por ejemplo, qué es lo que le salvó a Noé de morir en la época del diluvio universal. Aunque tuvo fe, no fue la fe, fue la obediencia.
Entonces, ¿qué es lo que permitió que Noé, sus 3 hijos, su esposa, sus nueras, se salven y pueda haber más habitantes en la humanidad hasta el día de hoy? Fue justamente la obediencia. Entonces, cuando Yeshua dice: el que me ama guarda mis mandamientos, no solo está pidiendo que uno crea en él, sino también que tiene que dar el paso de obedecer y guardar sus mandamientos. Entonces, Noé sobrevivió al diluvio universal justamente porque obedeció a los mandamientos. Y también ahí podemos ver, aunque ahí cayó agua, hubo un diluvio de 40 días y 40 noches. También ahí usted puede aplicar lo de la cuarentena, ¿no? O sea, ahí ya está viendo que el encierro era 40 días hasta que pase el diluvio. Sin embargo, él estuvo 1 año en el arca porque tenía que esperar que el agua baje, ¿no? Pero fueron 40 días que llovió y él tuvo que cerrar todo, aún las ventanas que el mismo Hashem había permitido que él construya. También podemos ver el número 40 a través de varios textos de la Biblia. ¿Cuántos años duró en el desierto el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Fueron 40 años. De hecho, el pueblo de Israel en el desierto estuvo 40 años. Incluso ellos hicieron 43 paradas en el desierto. ¿Qué quiero decir con 43 paradas? Es que cuando la nube de Hashem se movía, tenían que desarmar las carpas y caminar. Hasta cuando se volvía a detener la nube de Hashem, volvían a armar las carpas del Mishkan, el tabernáculo, y tenían que estar ese tiempo hasta cuando Dios lo disponía, tenían que estar en el desierto. Entonces hubieron 43 paradas que el pueblo de Israel hizo durante 40 años en el desierto. Entonces ahí también usted va a encontrar el número 40 en la Biblia. Cuando usted ve a Yeshua en los evangelios, en las buenas noticias, tanto en varios evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los aprobados, digámoslo así, por los concilios de las varias iglesias, usted va a ver ahí que Yeshua justamente él fue también al desierto a ser tentado por Hasatán, y él estuvo ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Entonces de igual manera va a encontrar ahí el número 40. Entonces el número 40 en la Biblia es como un número que tiene que ver tanto con la salud física, pero también con salud espiritual en el sentido de las pruebas. ¿Por qué? Porque justamente las pruebas producen a la larga buen fruto. Toda persona necesita, según la misma escritura, ser probada. Santiago, el hermano de Yeshua, él dice: no se entristezcan cuando estén en varias pruebas, dice. ¿Por qué? Porque a la larga las pruebas va a producir buen fruto y buen gozo. Entonces el que no ha pasado por pruebas en realidad puede ser una persona muy débil. Entonces las pruebas son necesarias. Yeshua las pasó, nosotros pasamos de una u otra manera todos los días de nuestras vidas pruebas. Sin embargo, las pruebas ayudan a bien. A recordar también lo que dice el famoso rabino Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, verso 28 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la persona que ama a Dios en estos momentos críticos, en realidad, en vez de quejarse, en vez de estar siempre asustado o enojado o pidiéndole cuentas porque Dios permite esto, tiene que estar claro que aún de esto va a sacar cosas para bien. Entonces la cuarentena, estar en casa, no lo vea como algo malo. Al contrario, tiene que sacarle provecho, verlo lo bueno. Puede estudiar más la palabra de Dios, puede tener más tiempo para estar con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, porque también Dios nos manda a honrar a los padres. Dios dice: honra a padre y madre para que tengas larga vida sobre la tierra que tu Dios te da. De hecho, es el primer mandamiento con promesa, y en la Biblia hay más de 2000 promesas. Y Dios no es hijo de hombre para mentir o arrepentirse, dice la misma palabra de Dios. Entonces, hay cosas muy buenas que se puede hacer en la casa, como estudiar la Biblia, tener tiempo para comunicarse mejor con las personas, conocerse mejor con la familia, orar, incluso lo que a mí tanto me ha gustado, investigar, ser como una especie de detective y comenzar a investigar en los textos originales de la Biblia en qué estamos fallando. Les comento que en la época de la Tanaj, cuando yo menciono Tanaj,
es un acróstico de lo que usted llama Antiguo Testamento. Entonces, en la Tanakh, que es un acróstico de Torah, que es instrucción, de Nevi'im, que son los profetas, y de Ketuvim, que son los escritos, usted va a encontrar algo interesante, que por ejemplo en esos tiempos no habían los médicos como hoy hay. Los médicos hacen un buen trabajo, las enfermeras hacen un buen trabajo, hay que orar por ellos, el gobierno debe proveer lo que ellos necesitan también para que hagan bien su trabajo, arriesgan sus vidas. Pero en el tiempo de la Tanakh les comento que casi no había médicos. Esto del Galeno más nació en lo que hoy es lo que era el Imperio Romano. De hecho, Galeno era el nombre de un médico, y de ahí viene esto de galenos para los médicos. En la antigua Grecia también había Hipócrates, que era otro gran médico, más antiguo que Galeno incluso de ahí viene el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos. Entonces, personas que amaban la salud de las personas. Pero en el tiempo de la Tanakh o del Antiguo Testamento casi no había médicos en Israel. Y cuando en Israel había algún enfermo, cuando había alguien que estaba en momentos críticos en su salud, no es que había un consultorio médico, un hospital, una clínica donde ir. Entonces, ¿qué es lo que hacían las personas en el pueblo de Israel? Es ir al profeta, es ir donde el profeta y le decía: esto me está pasando. Y aunque usted no lo crea, yo me sorprendí, el profeta generalmente le decía el mandamiento de Dios que la persona estaba violando y que por eso tenía esa enfermedad en el cuerpo, en el caso de los profetas que eran iluminados por Dios. Entonces, si una persona violaba algún mandamiento en la Tanakh, era porque eso iba a tener repercusión también en su salud, no solo en su vida, en su moral, en su vida ética, en la sociedad, sino también en su salud. Entonces, en ese tiempo, al no haber médicos, iban donde los profetas, y muchas veces los profetas les decían: ¿en qué estás fallando? O en qué mandamiento de lo que Dios te ha dado tú estás fallando. Entonces, si una persona comía lo que Dios prohíbe, obviamente se iba a enfermar. Si una persona de pronto no tenía un arrepentimiento genuino con Dios, una buena relación con los padres, con la familia, de igual manera podía enfermar. O sea, hoy le llaman estrés, pero el profeta era el médico, por decirlo así, en la Biblia. Entonces le solía decir: ¿en qué estás fallando? ¿O qué hiciste? ¿O qué te está pasando? De hecho, en el pueblo de Israel se enseña que de los 613 mandamientos que tiene la Torah, todos están conectados con los órganos del cuerpo y con los huesos del cuerpo. Aunque nos suene un poco raro en esta época de tanta ciencia y medicina escuchar esto, pero eso se enseñaba, ¿no? Que aún los órganos podían enfermar si la persona violaba algún mandamiento de Dios. Ahora voy a explicar bien qué es un mandamiento de Dios. O sea, en la buena exégesis, en la buena hermenéutica o interpretación de la Biblia. Si usted va a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, vuelvo a repetir, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, ahí Dios define qué es pecado y qué no es pecado. Porque si usted va a los concilios, a las confesiones de fe de muchas denominaciones, de muchas religiones, va a encontrarse el qué es pecado en base muchas veces a la cosmovisión, a las creencias, a la filosofía de los pueblos, a tal punto que los griegos, por ejemplo, definían el pecado como un error. Otros concilios definían que era pecado no ir un domingo a la iglesia, yo qué sé. Entonces, ¿pero qué es pecado según Dios? No. Primera de Juan 3:4 dice clarito que pecado es no guardar los mandamientos de Dios. Entonces ahí usted tiene la definición de pecado. Pecado es no guardar los mandamientos de Hashem. Entonces, en el momento que una persona come algo que no es comida, obviamente está pecando contra Dios. El momento que no honra a su padre o a su madre, está pecando contra Dios. El momento que miente, está pecando contra Dios. El momento que roba, está pecando ante Dios. El momento que asesina o mata, está pecando contra Dios. El momento que adultera, el momento que hace idolatría, cuando solamente hay un Dios que es espíritu, que no tiene cuerpo,
y adora imágenes hechas por los hombres, está pecando contra Dios. Entonces, pecado está claro en la Biblia, desde esa perspectiva correcta. Pecado es no guardar los mandamientos de Dios. Por eso es que Yeshua dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, este tipo de información bíblica que es milenaria, es importante que nosotros en la actualidad también la conozcamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra tan completa que sirve para todas las generaciones, aún para la generación Facebook. O sea, para la generación que usa Instagram, que usa YouTube, que usa el Google. Es una información muy válida para todos los tiempos porque el mismo Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Incluso el profeta Isaías dice, no, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, esto, amigos, quería un poquito comentarles. Entonces, seamos prudentes, seamos inteligentes. Saben que a veces uno mezcla lo que es la inteligencia con la sabiduría, con la prudencia, aunque las tres son cosas buenas, pero no son iguales. Por ejemplo, una persona inteligente es alguien que va a solucionar problemas. El prudente va a evitar problemas. De hecho, Salomón dice, el sabio ve el peligro y lo evita, ¿no? Entonces, hoy es un buen tiempo como para aprender y ser prudentes, no salir, mantenerse en casa, tener los alimentos, lo necesario, lavarse las manos, bañarse seguido, etc. Entonces, el prudente ve el peligro y lo evita, lo dice el sabio Salomón en Proverbios. Entonces, el inteligente puede solucionar problemas, aunque se arriesga, pero el prudente va a evitar los problemas y es lo mejor. De igual manera dice que el sabio habla poco. Entonces uno puede tener las características de lo que son los sabios, los prudentes, los inteligentes. Pero sin lugar a duda que también en Proverbios dice que el inteligente es aquel que ve el mal y también se esconde. Entonces son recursos que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Recuerden que la medicina es buena, en cierta forma, como hablábamos rato, el médico viene a ser como esa persona hoy más respetada en el mundo actual en que estamos viviendo. En la Biblia, aparte del Cohen Gadol, que era el sumo sacerdote, el más respetado era el profeta, incluso más que los mismos reyes que eran muy respetados. ¿Por qué? Porque el profeta venía trayendo los mensajes de Dios, las respuestas de Dios. Y de igual manera el Cohen Gadol con el Urim y el Tumim, que eran dos piedras que tenían el pectoral, podía dar la información al pueblo de qué estaba haciendo mal o qué tiene que hacer. Entonces el profeta era la persona más respetada en el mundo antiguo. Hoy es el médico. Mucho más en tiempos como estos, ahí uno puede valorar al médico. Aunque el médico no tiene esa revelación de Dios como tenía el profeta, sin embargo tiene buenas herramientas que a través de sus años, de su sacrificio del estudio, ha podido obtener, como de la ciencia, de la medicina, ¿no? Entonces, es un buen tiempo para recordar que las páginas de la Biblia, tan milenarias, son tan presentes y serán tan futuras en cada generación. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y la palabra de Dios no hierra. Es un poquito hablando del tema, y para mis amigos, amigas, hermanos y hermanas que tenemos la costumbre de estudiar en Shabbat, hoy nos tocaba justamente estudiar dos porciones de la Torá. Para los que no sepan, las parashá o las parashot o porciones de la Torá es cuando se estudia en un periodo del año en 54 porciones. Se estudia todo lo que es la Torá, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la base de la Biblia, es como la columna vertebral de la Biblia. Entonces el día de hoy nos tocaba estudiar dos porciones. Sin embargo, una de esas porciones justamente está conectada con la construcción del gran templo, y quiero un poquito también retomar este estudio de la parashá hoy para los amigos y amigas que gustan estudiar estos temas. Entonces, en el tema de hoy se puede ver desde el capítulo de Shemot, que es el nombre original del Éxodo en griego, en la Septuaginta. Podemos ver cómo desde el capítulo 35 en adelante ya se está dando lo que es la construcción del tabernáculo, que en hebreo se dice Mishkan, ¿verdad? El tabernáculo
y ahí Dios le da la orden a Moshe de que pida al pueblo ofrendas en materiales para construir tanto las cortinas, para adornar el tabernáculo, la madera, todo lo que se necesita. Y sin embargo era algo no obligatorio. Y el pueblo fue y dio en abundancia, a tal punto habían tantos materiales para construir el Mishkan, el tabernáculo, para los que no sepan, que fue una tienda móvil, por decirlo así, donde por primera vez la presencia de Hashem estaba en el medio del pueblo de Israel. Entonces, en ese tabernáculo o Mishkan iba a estar la presencia de Dios. Entonces Dios ahí solicita que Moisés solicite materiales, y a tal punto fue la cantidad que llevaron los israelitas que Moisés tuvo que decir: detente, pueblo, ya no traigan más porque ya tenemos lo suficiente. Entonces en esa porción de la Torá justamente se estudia eso, ¿no? Entonces el tabernáculo era un lugar de reunión donde el pueblo de Israel tenía que llevar a los sacerdotes que eran descendientes de Aarón, a los levitas, la tribu de Leví de las 12 tribus fue la que fue escogida por Dios para servirle en el tabernáculo, en el templo, justamente a los levitas, porque ellos fueron la única tribu de las 12 tribus de Israel que no aceptaron hacer el becerro de oro o participar en la hechura y adoración del becerro de oro mientras Moisés estuvo en el Sinaí los 40 días y 40 noches esperando la revelación de la Torá. Entonces en ese tabernáculo justamente habitaba la presencia de Dios. Había a la entrada estaba el altar de los sacrificios, donde los levitas recibían los animales que llevaba el pueblo de Israel para ser sacrificado por el perdón de sus pecados. Entonces, si alguien tenía una buena posición económica, tenía que llevar un toro. Si alguien era de posición económica media, podía llevar un cabrito, un ternero, un cordero. Si alguien era pobre, tenía que llevar 2 tórtolas, 2 palominos, como en el caso de los padres de Yeshua, José y Miriam lo hicieron. Y si alguien era demasiado pobre, incluso tenía que llevar harina. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la sangre es la que quita los pecados, en la Torah, al ser echada la harina de esa familia que no tenía y llevaba la harina, la sangre que ya estaba de las otras personas, de los animales que llevaron las otras personas, se mezclaba con la harina y Hashem perdonaba los pecados también de los que llevaban la harina. Eso fue durante mucho tiempo en Israel. Entonces ahí en el Mishkan, en el tabernáculo, se recibían los animales, se hacían los sacrificios. De ahí estaba el lugar santo, Kadosh, es donde estaba la menorá o el candelabro de 7 brazos que Hashem ordenó hacer de oro puro. También estaba una mesa con los 12 panes de la proposición, que simbolizaba también las 12 tribus de Israel. Y les comento que cada pan era de 4,5 kilos, porque cuando uno estudia la Biblia piensa que eran panes comunes y corrientes como en nuestro contexto histórico, pero en realidad eran panes de 4,5 kilos aproximadamente los que estaban en la mesa de la proposición, es decir, 12 panes de 4,5 kilos, a tal punto que era una buena cantidad como para que los levitas coman también. Y también había lo que es dentro del lugar santo, había el altar de incienso, ¿no? O sea, Dios también ordenó a Moisés que dentro del lugar Kadosh, el lugar santo, aparte de la menorá que tenía que estar encendida noche y día, tenían que estar los 12 panes frescos también en la mesa de la proposición. Tenía que haber un lugar que estaba entre la cortina del lugar santo de los santos, del lugar santo. Tenía que haber una cortina donde estaban querubines tallados, bordados. Entonces ahí estaba el altar del incienso. Eso nos dice también la porción de hoy. Entonces era un olor fragante, era una fórmula que hasta ahora el pueblo de Israel ya de hecho casi nadie la sabe, porque Dios la ocultó, porque Dios en la misma palabra dio esa fórmula, pero exclusivamente para ser usada en el tabernáculo, en el Mishkan o después en el templo, ¿no? Entonces esta fórmula era un olor tan exquisito que agradaba a Dios. De hecho era lo que más le gustaba a Dios, más que los mismos sacrificios, era el olor fragante que
sacerdote o el levita de turno tenía que estar haciendo esa función. Y tras de esa cortina estaba, sin lugar a dudas, lo más sagrado para el pueblo de Israel, que sería el Arca del Pacto. Lo que sería de pronto la cruz para el cristianismo sería el Arca del Pacto para el judaísmo. Entonces, en el Arca del Pacto dice la porción de la Torah que habían las 10 tablas, las tablas de la Torah o de la instrucción, o traducida como ley en griego nomos, lo que es, según algunos, los 10 mandamientos, ¿no? Los mandamientos que son muy conocidos, pero según otros eruditos, toda la Torah o la ley de Dios estaba ahí en el Arca del Pacto. Aparte de esto, estaba también el maná, que era el alimento con el cual Hashem alimentó durante 40 años al pueblo en el desierto, ¿no? Entonces estaba en una especie de vasito o de jarro, de taza, algo así de la época. Entonces Hashem también ordenó que esté ese maná ahí en ese jarro o en esa especie de taza, de recipiente, también dentro del arca del pacto. Y también tenía que estar la vara de Aarón que reverdeció. Cuando ya Hashem mandó a construir el Mishkan o el tabernáculo, él necesitaba poner a un Kohen Gadol o sumo sacerdote al frente del servicio del templo y de todos los sacerdotes, de los levitas, y ahí es donde él da la orden de que cada príncipe de las 12 tribus de Israel coja una vara seca, y Hashem le dice a Moshe que la vara que reverdezca, ese sea el hombre que Hashem está escogiendo para ser el Kohen Gadol en el pueblo de Israel, en el Mishkan o después en el templo, no, en el tabernáculo. Y la palabra de Dios dice que fue justamente la vara de Aarón la que reverdeció, y todo el pueblo entendió que ese es el hombre que Dios escogió para ser el primer Kohen Gadol. Entonces, en el Arca del Pacto está la Torah, la instrucción de Dios, está el maná, el alimento con el cual Dios físicamente alimentó a su pueblo 40 años en el desierto, y está también la vara de Aarón que reverdeció, como testimonios vivos de que todo lo que sucedió y dice la Biblia en realidad realmente es verdad. Entonces, la porción de hoy de la Torah trata justamente estos temas, ¿no? Sin embargo, también en la porción de los profetas, que se dice la porción del Haftarah, en el contexto hebreo, se habla también de la construcción del templo de Salomón. Ahora, recuerden que en el desierto había el tabernáculo, la carpa móvil. Hashem se movía y la carpa se movía. Hashem se detenía y la carpa se detenía. Pero ya cuando entraron a la tierra prometida, ya comenzaron a haber reyes. El primer rey, de hecho, fue Saúl, según las escrituras. Después de él fue el rey David. Y él quería construir para Dios un lugar estable. Ya tenían una tierra prometida, estable, ya no estaban moviéndose en el desierto de un lugar a otro, ya tenían leyes, había una nación, porque recuerden que para que haya una nación tiene que haber gente, tierra y leyes. Y las leyes para el pueblo de Dios justamente la Torah. Entonces David soñaba, anhelaba, imaginaba construir un templo para Dios, un templo físico hermoso, a tal punto que él va donde el dueño de lo que hoy sería el lugar que usted ve, la mezquita de Omar en los videos o en las fotos en Jerusalén, donde está el muro de los lamentos. Era un terreno muy grande y el rey David dice: yo quiero construir ahí la casa para mi Dios, para mi Elohim. Y él va justamente a solicitar al dueño de esa propiedad que lo venda. Y el dueño de la propiedad dice: si vas a construir un templo para nuestro Dios, yo no te lo puedo vender, llévatelo por favor. Y sin embargo aquí el rey David dice algo impresionante. Dice: no aceptaré nada que no me cueste sacrificio. Porque justamente si uno no se sacrifica por Dios, por la familia, por la gente, el prójimo, no tiene sentido todo lo que viene fácil. Entonces él dice: no quiero nada que no me cueste sacrificio. Y él paga una buena cantidad de dinero por ese pedazo de tierra. Comenzó a guardar materiales,
Sin embargo, Hashem le habla a David y le dice, aunque tú tienes un corazón bueno, porque de hecho la Biblia dice que el rey David es el único conforme al corazón de Dios, dice, sin embargo, tú por ser un hombre de guerra no te voy a permitir construir el templo donde yo voy a habitar. Y ahí es donde él dice, será tu hijo quien construya. Y obviamente, ¿cuál hijo? El rey David tenía 6 esposas, tenía varios hijos, tenía hijas, y después de la muerte de él, obviamente, se pelearon incluso por el trono. Sin embargo, Hashem hizo su voluntad y coronó a Salomón, que significa pacífico, como el nuevo rey de Israel, de las 12 tribus, porque todavía no se había dividido el reino, y él fue quien comenzó a construir el templo, el famoso templo estable después del tabernáculo. Y justamente quiero leer esta porción de los profetas que dice, cuando todo el trabajo que hizo el rey Salomón, o Shelomó, para el templo de Hashem, fue terminado, Shelomó llevó todo lo que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los implementos, y los puso en el tesoro del templo de Hashem. Entonces aquí acabamos de confirmar que aún lo que el rey David, su padre, ya había reunido para el templo, el sabio Salomón los llevó y los puso de todo lo que sobró en el tesoro del templo de Hashem. Y les doy un dato interesante. Si usted ve el Coliseo romano, que fue construido, Domiciano, el emperador Domiciano, comenzó con la construcción del famoso Coliseo romano el año 92 después de Cristo. Justamente está construido con el oro que los romanos robaron y se llevaron justamente del templo del sabio Salomón, cuando fue destruido el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, estaba al frente del ejército de Roma, sitiando Jerusalén. Aunque Tito había dado la orden de que no se destruya el templo, un soldado desobedeció, lanzó una flecha con fuego y eso se incendió y se acabó el templo. Y el oro, con ese oro que se llevaron de Jerusalén, justamente construyeron lo que hoy es el Coliseo romano. Entonces aquí la palabra ya del Eterno nos habla que todo el tesoro, todo el oro, la plata, todos los implementos que el rey David había guardado para la construcción del templo, cuando el rey Salomón lo construyó, se lo llevó. Y dice que Shelomo reunió entonces ante sí en Jerusalén o Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, las cabezas de las familias israelitas, para trasladar el arca del pacto de Hashem desde la ciudad de David, o sea, de Sión, al templo. Entonces miren, ya estuvo construido el templo por el rey Salomón, ya estaba todo lo que tenía que estar ahí, pero faltaba lo más importante, que era llevar el arca del pacto y trasladarla desde la ciudad de David a donde estaba el gran templo, al lugar santísimo, al santo de los santos. Entonces los levitas que estaban autorizados en cargar el arca del pacto fueron a cargarle. Tuvo que haber sido un gran día de fiesta en Israel, inigualable, porque el único templo en realidad donde Dios ha habitado es el templo de Jerusalén, y esto lo quiero dejar claro. Usted puede ver por ahí alguna congregación, alguna iglesia que diga casa de Dios, puerta del cielo, ventana del cielo, lo que usted pueda imaginarse. Está bien, son nombres correctos, de pronto aún por personerías jurídicas, legales, se necesita tener un nombre, pero en realidad el único lugar donde Dios habitó fue en el Mishkan, el tabernáculo, y después en el templo, en el lugar santísimo. En realidad, donde dos o más se reúnen a estudiar la palabra de Dios, lo que serían es congregaciones o casas de estudios de la Biblia. Pero en realidad la presencia de Dios solamente estaba en el Mishkan, en el lugar santísimo, y luego en el lugar santísimo en el templo. Porque incluso si alguien osaba entrar a ese lugar sin ser Kohen Gadol, moría. Aún el mismo Kohen Gadol, si no entraba el día del Yom Kippur una vez al año en un estado de arrepentimiento correcto, él moría. Y le jalaban porque había unas campanitas mientras él caminaba y significaba que seguía vivo. Y si moría, le jalaban con una cuerda y Dios delegaba a otro Kohen Gadol. Entonces la presencia de Dios en realidad solamente estuvo en estos dos lugares. Entonces dice acá que Salomón convocó a los príncipes, a las cabezas de las familias de Israel,
para trasladar el arca del pacto de Hashem desde la ciudad de David, y dice que todo Israel se congregó ante el rey Salomón en el mes de Etanim, que es el séptimo mes en la festividad de Sukkot. Es decir, recuerden que en la Biblia, en Baikra o Levítico capítulo 23, hay 7 fiestas que Dios dice: estas son mis fiestas y las tienes que celebrar hasta el fin de los tiempos. Y justamente esta última fiesta es Sukkot, que quiere decir vivir en cabañas durante 7 días. Y aquí el profeta, el escritor, nos está aclarando que fue en el séptimo mes, en la festividad de Sukkot, donde el templo se terminó de construir y donde se va a inaugurar el gran templo del sabio Salomón. Entonces el mes de Tanim es el mes de Tishrei, en la celebración justamente un poquito antes de que caiga Sukkot. Entonces dice aquí que fueron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes, alzaron el arca. Los sacerdotes y los levitas transportaron el arca de Hashem, la tienda del encuentro que había erigido Moshe en el desierto, y todos los implementos sagrados que había dentro de la tienda. Entonces los levitas van a traer el arca del pacto, lo más sagrado, pero también la tienda, es decir, toda la tienda, la carpa, las cortinas, todo el material que sirvió antes del templo, y también lo van a llevar al templo para guardarlo, porque ya había un lugar estable para adorar a Hashem, que era el templo. Entonces van y todos los implementos dentro de la tienda y fueron llevados al templo. El rey Shelomo y toda la comunidad israelita que se reunió con él ante el arca ofrendaron tantos animales de ganado menor y mayor que no se podían contar. Entonces fue un día donde hubo tantos sacrificios a Hashem que aún los animales, tanto del ganado mayor como ganado menor, fueron tantos los sacrificados que no se podía contar. Los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Hashem en su sitio, en el debir del templo del sacro santuario Kodesh HaKodashim, bajo las alas de los querubines. Los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, sus alas cubrían por arriba el arca y sus travesaños de transporte, los travesaños se proyectaban hacia afuera. Recuerden que el arca del pacto, por mandato de Hashem, la tapa del propiciatorio, tenían que estar 2 querubines tallados a mano por el hombre que Dios le dio la sabiduría para hacerlo, y estaban de frente los querubines, que son seres que tienen 4 alas, 4 caras, según da a entender el profeta Ezequiel, y guardan justamente las cosas santas de Dios. Recuerden que aún puso a querubines a guardar la entrada del Gan Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Gan Edén. Entonces los querubines estaban en el arca del pacto, en la tapa del propiciatorio, que era la que el Cohen Gadol, o sumo sacerdote, manchaba con sangre una vez al año, después en el día de Yom Kippur, después de matar a la cabra Adonai, para que Hashem perdone los pecados del pueblo de Israel durante todo ese año. Entonces dice que ellos metieron el arca del pacto que estaba con los querubines, y dice adentro del arca no había nada, solo las tablas de piedra que colocó Moshe en Joreb, con las cuales Hashem hizo el pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció y el maná con el que alimentó al pueblo. Y dice aquí que los sacerdotes no podían estar allí, dejaron el arca. Y aquí sucede algo bien interesante que no lo voy a leer por cuestión de tiempo un poco, y también porque es varios textos de lectura. Dice aquí que cuando el arca del pacto entró justamente, todo el mundo esperaba que ahí sea cuando Hashem inaugura el templo y dé por aprobado la obra del templo. Sin embargo, la misma escritura en los libros de las crónicas, en los libros de los reyes también, en los paralilepómenos, que son otros nombres que se dan los mismos libros, se menciona que fue que cuando los levitas tocaron los shofar, ¿no? Usted cuando ve en las escrituras trompetas, yo tengo aquí un shofar, de los shofarín, cuando usted ve en las escrituras, en las versiones, porque en realidad una versión y es una traducción, cuando usted ve en los textos originales, se refiere al shofar.
que no es un instrumento de música a propósito, ¿no? Sino es un instrumento de llamado, fue cuando tocaron el shofar, cuando tocaron las trompetas, que ahí dice que el humo, la presencia de Hashem inundó el templo. Y algo impresionante, que cuando todo el mundo esperaba que la inauguración se dé cuando esté el arca del pacto, de parte de Dios se dio la aprobación, en realidad fue cuando los levitas tocaron el shofar o las trompetas. Ahí se inauguró el templo, y a tal punto que dice que ni los levitas pudieron soportar la gloria de Hashem cuando se inauguró el templo de Salomón y tuvieron que salir. Entonces, esto es importante que nosotros también lo tengamos claro, ¿no? Cuando usted ve en las versiones, por ejemplo, que Josué entra y para tomarse la ciudad amurallada de Jericó, que era la más magnífica de la época, dice que esos muros eran inexpugnables, ni los mejores ejércitos podían entrar. Sin embargo, a Jericó, que quiere decir ciudad de las palmeras, dice que cuando Hashem le dio la orden a Josué de que rodeen 7 veces los muros de Jericó y al final toquen las trompetas, en realidad, vuelvo a decirlo, eran los shofarín, era el shofar, no eran trompetas, era este instrumento que no es de música sino de llamado, que a propósito también, según algunos sabios hebreos, cuando se toca el shofar en los días que hay que tocarlos, porque no se puede tocar cualquier momento, también despierta la misericordia de Hashem el sonido del shofar. De hecho, de las 7 fiestas de Dios en la Biblia, hay una fiesta que es el día de tocar el shofar, de hacer sonar la trompeta o el shofar. ¿Por qué? Porque se dice que cuando el pueblo pecó, volvió Moisés a subir al monte a recibir la Torah, la instrucción de Dios, y esta vez Moisés ordenó tocar el shofar mientras él estaba arriba, porque eso despertaba la misericordia de Dios. De pronto son conceptos un poco no conocidos en el medio del cristianismo, comprendo eso. Sin embargo, estos datos son muy reales. Ahora, ahí fue cuando se inauguró el templo. Entonces fue impresionante cómo con ese sonido fue que la gloria de Hashem inundó el templo. Entonces nosotros tenemos que estar claro en esta porción de la Torah del día de hoy, que conecta con la construcción del templo, que en realidad Dios a través de los tiempos vivió en el Mishkan, después vivió en el templo. Incluso los textos del Brit Hadashah o Pacto Renovado o Nuevo Testamento, dice que un Dios habita en los corazones de las personas que creen en Yeshua, pero que guardan sus mandamientos. O sea, no es creer, hacer una oración de fe, ya soy salvo, no. Es creer y vivir como Dios manda vivir, en obediencia. Entonces, la presencia del Eterno está con nosotros en ese sentido cuando estudiamos su palabra, cuando oramos. Su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, también está con nosotros. Y de hecho, la palabra del Eterno también dice que va a volver a ser construido el templo, el famoso tercer templo, que ya sabemos que el Instituto del Templo en Jerusalén tiene casi todo lo que se necesita. Lo que haría falta de pronto sería el terreno exacto, que hoy está parte en poder del Islam, y también el Arca del Pacto, que es el objeto más sagrado en Israel y que hasta el día de hoy no se sabe dónde está, y que desapareció desde la época que Nabucodonosor entró a conquistar el año 586. Antes de Cristo entró a conquistar el reino del sur o Judá, con capital Jerusalén, y ahí ellos destruyeron el primer templo que construyó Salomón. Desde ahí es un misterio, hay muchas teorías y nadie sabe dónde está el Arca del Pacto. Sin embargo, Dios va a permitir que el tercer templo vuelva a construirse, va a permitir que los levitas, que son los llamados por parte de él, de esta tribu, van a volver a servir. Y a los que les gusta la escatología también, ustedes saben que en el milenio Yeshua va a gobernar el mundo. Aunque hay el templo, él va a gobernar el mundo con el Mesías. El Mesías va a gobernar el mundo con una sola constitución, ¿no? Hoy hay muchas constituciones en el mundo, muchísimas. Ecuador tiene su propia constitución, cada país tiene su propia constitución. Sin embargo, en el milenio se va a cumplir lo que el ángel Gabriel le dice a José, ¿no? Dice que el hijo que van a nacer, a quien van a poner por nombre Yeshua, que significa salvación en hebreo,
Él va a gobernar con vara de hierro el mundo. ¿Cuándo se va a dar esto? En el milenio. Cuando Él ya no venga como el Mesías Ben Joseph, el Mesías sufriente, al que lo escupieron, lo insultaron, lo crucificaron, se burlaron, sino va a venir como un Mesías, también como el Mesías Ben David, como el hijo del rey David, que va con su espada, con el poder de Dios, con la palabra de Dios, que es la espada del Mesías, va a poner orden no solo en Israel, sino en todo el mundo. Entonces, durante ese milenio, aunque esté el tercer templo ya construido, aunque haya levitas también ahí sirviendo, Yeshua va a gobernar el mundo con una sola constitución. ¿Cuál es? La Torá. Recuerde que la palabra Torá significa instrucción. Instrucción. En griego se dice nomos, que se traduce como ley, pero ya pierde un poco el sentido, no es lo mismo. Entonces la Torá o la instrucción tiene 613 mandamientos. Hay mandamientos para hombres, para mujeres, para el Cohen Gadol, para los levitas, para los jueces. Hay mandamientos para las herencias, hay mandamientos para las fiestas. En total suman 613 mandamientos. Entonces no es que todas las personas van a guardar los 613 mandamientos, no. Hay hombres que van a guardar los mandamientos que solamente tienen que ver con los hombres, mujeres que van a guardar los mandamientos que solo tienen que ver con mujeres. Hay mandamientos que hombres y mujeres van a tener que guardarlos, como guardar el Shabbat, como guardar las fiestas, la comida kosher o lo que es el kashrut, la propia comida sana que Dios manda. Entonces la Torah son los 613 mandamientos. Entonces Yeshua, que es el Mesías, para los que creemos que Yeshua es el Mesías, Él va a gobernar el milenio con una sola constitución. Y yo se lo aseguro, ahí no va a haber ningún problema de infecciones, de virus, de bacterias, porque el ser humano va a comer sano en base a lo que Dios manda y dice que es comida. El hombre va a tener que guardar la constitución de Dios a tal punto que uno de los profetas, no sé si es de Ezequiel o Zacarías, uno de los dos, si no estoy mal, menciona que en el milenio, cuando ya esté incluso el tercer templo, dice que aquellas naciones que no envíen sus delegados para celebrar Sukkot, por ejemplo, que es la fiesta de las cabañas, Dios hará que no haya lluvia en esas naciones si no se envía a los diplomáticos, diríamos hoy, ¿no? O los delegados que tienen que enviar a las fiestas en las naciones. Entonces el milenio, la constitución que va a gobernar el mundo justamente es la Torá, pero con el Mesías, ¿no? Cuando yo digo Mesías Ben Joseph, Mesías Ben David, quiero aclarar un poquito, y algún rato lo estudiaremos si Dios lo permite. Ese Mesías sufriente que menciona Isaías, en realidad tiene que ver con el Mesías Ben Joseph, porque toma la idea de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, después injustamente estuvo preso en Egipto, sufrió mucho y Dios después lo levantó. Entonces de ahí viene la idea del Mesías Ben Joseph en los estudios escatológicos. Entonces Yeshua murió como el Mesías sufriente de Isaías, pero cuando Él venga va a venir ya no como un Mesías Ben Joseph, sino como el Mesías Ben David, el hijo de David, como el rey que va a imponer orden en el mundo bajo la autoridad de Dios con la constitución de Dios que es la Torah. Entonces esos mis amados amigos, amigas, hermanos, hermanas que gustan de estos estudios un poco profundos de la Biblia, quería compartirles, y obviamente aparte de que también nos vemos obligados porque por prudencia ya no podemos congregarnos, entonces el Eterno también permite la tecnología. Recuerden que Yeshua también dijo que en los postreros tiempos, antes de los tiempos del fin, la ciencia aumentará. Y es impresionante como en 50 años, en 40 años, la tecnología ha avanzado tanto que incluso nosotros podemos darle buen uso para estos temas como son compartir la palabra de Dios. Eso quería compartirles, mis amados amigos. Si el Eterno lo permite también, yo creo que voy a aprovechar estos días conectándome un poco más seguido, no necesariamente en Shabbat. El Shabbat siempre lo voy a hacer porque el Eterno manda a reunirse en Shabbat. Siempre es mejor estudiar la palabra de Dios en Shabbat porque es un día de descanso, de reposo, donde Dios incluso bendijo el Shabbat. Sin embargo, voy a dar estudios también entre semana, mañana domingo también pienso en la mañana a las 10 posiblemente conectarme,
y dar algún estudio de la Biblia para los amigos que gusten estudiar la palabra de Dios. De pronto me gustaría hablar un poco también sobre esto de la libertad de culto. Esa falta de respeto que hay a nivel mundial también es impresionante. Entonces también debemos saber que nosotros tenemos en nuestro país, por ejemplo, libertad de culto. Entonces la libertad de culto le permite a usted escoger su religión, su creencia, mientras no haga daño a nadie. Entonces, al haber libertad de culto, también uno puede exponer lo que dice la palabra de Dios, cada quien desde su perspectiva, pero a la larga la emed, que en hebreo significa verdad, es la que va a salir a la luz y es la que va a ir edificando los corazones. Entonces voy a conectarme mañana también a las 10 de la mañana, si el Eterno lo permite, y de igual manera yo creo que entre semana también, para poder ir instruyéndonos con la palabra del Eterno. Recuerde que no hay mejor tema para el ser humano que escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. Algunos le llaman Torah, otros le llaman Tanaj, otros le llaman Biblia, pero en realidad es la misma, ¿no? Es la palabra de Dios. Entonces podemos estudiar varios temas e informarnos incluso. Recién estuve por Montecristi, les cuento con un equipo misionero, y fue impresionante llegar allá a Montecristi, informarme un poco sobre Eloy Alfaro, entrar al museo que hay allá, donde se dio la constituyente el 2008-2009, y ver que incluso con Eloy Alfaro fue la libertad de culto que hoy podemos tener en Ecuador. Entonces, eso también es importante, el respeto, ¿no? Y uno también puede aprender que aunque hay muchas religiones, muchas denominaciones, muchos tipos de cristianismos, unos guardan el domingo, otros el sábado, otros el viernes, yo qué sé. Sin embargo, unos en caos como los que está viviendo la humanidad, nos podemos dar cuenta que en realidad todos somos personas y que la palabra de Dios aplica para todos, el quedarse en casa, el bañarse, el tomar agua, el cuidar la salud. Entonces todo aplica para todos y Dios está interesado en la vida de todas las personas. Y mientras más una persona estudie la Biblia, los textos originales, más va a poder conocer la verdad. Eso es, así que me despido por hoy. Muchas gracias. El video se ha hecho un poco largo quizás, pero de pronto ameritaba, y poco a poco yo también voy a ir aprendiendo a usar estas herramientas que son tan importantes para poder edificarnos mutuamente. Amén. De mi parte, muchas gracias. Soy el pastor Iván López y que tengan un Shabbat Shalom, reposo y paz.